Vamos a orar. Padre, en esta mañana te invitamos, Señor, a hablarnos por medio de tu palabra. Preparamos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar lo que tú nos vas a decir y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderlo. Que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, dándonos visión, dándonos perspectiva y dándonos fuerzas para poder poner en práctica lo que tú nos enseñas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que imagines por un momento que tu suegra viene a vivir contigo. Ahora, yo preparé esta ilustración antes de saber que la suegra de Nicolás iba a estar aquí en esta mañana con él. Así que no quiero que nadie se sienta aludido. Pero quiero que te imagines que tu suegra viene a vivir contigo y entonces tú le haces un departamento ahí en el patio de tu casa. Ahora, yo no te he preguntado qué piensas de tu suegra, pero la clase de lugar que tú haces para que ella viva lo va a delatar. Si tú le haces una choza oscura, con goteras, sin ventanas, bueno, obviamente en realidad no tienes ganas de que tu suegra vaya a vivir contigo, no la quieres mucho, ¿verdad? En cambio, si tú le haces un departamento bien arreglado, con unas flores al frente, con ventanas que dejan entrar mucha luz, todo bien acogedor, pues tu suegra va a decir, wow, yo creo que le gustan mis tortillas, porque aquí sí estoy a gusto. Es decir, la clase de lugar que tú preparas para esa persona demuestra el cariño que le tienes. Creo que en ese ejemplo imaginario todos estaríamos de acuerdo, ¿cierto? Ahora, quiero que te pongas a pensar en el mundo que Dios ha creado para nosotros. ¿Qué clase de mundo hizo Dios como un hábitat para la humanidad? ¿Nos dejó para vivir un cuchitril? No. Todo lo contrario, Dios ha hecho un mundo maravilloso, rico, variado. Y entonces solo podemos sacar la conclusión de que es un Dios muy poderoso, muy creativo y muy amoroso. Porque esta es la clase de hogar que nos ha hecho a nosotros. Hoy vamos a volver a la historia de la creación en el libro de Génesis, para aprender y tratar de responder adecuadamente al mundo que Dios hizo para nosotros. Ahora, si tú lees el libro de Génesis, comenzando desde el principio, te darás cuenta que parece que hay dos relatos diferentes de la creación. El primero de ellos lo vimos hace 2 o 3 semanas en Génesis capítulo 1. Es la historia que conocemos de los 6 días de la creación. Pero luego cuando llegamos a Génesis 2, a partir del versículo 4, como que el escenario cambia y nos presenta otra historia. Y algunas personas han dicho, no, es que son 2 relatos que se contradicen, pero no se contradicen para nada, sino que simplemente son 2 perspectivas diferentes. Génesis 1 nos presenta la creación desde una perspectiva cósmica, o sea, viendo las galaxias y los planetas, y luego Génesis 2 se enfoca específicamente en la humanidad, en el hombre, en la mujer y su lugar dentro de esa creación vasta y maravillosa que Dios ha hecho. Así que hoy vamos a enfocarnos en Génesis 2, en nuestro lugar como hombres y mujeres creados a imagen de Dios dentro de esa creación que hizo. Vamos a leer entonces Génesis 2, comenzando en el versículo 4, vamos a leer hasta el 15 y luego vamos a brincar al 19 para leer el 19 y el 20. Así que Génesis capítulo 2, comenzando en el verso 4 hasta el 15 y luego 19 y 20. Dice así. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor
hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde ahí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino. También había resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, Dios nos dice aquí 3 cosas importantes acerca de su creación. La primera de ellas es que Dios ha creado un mundo maravilloso. Y ese mundo maravilloso fue creado para ser un templo para su adoración. La creación refleja la creatividad y la gloria de Dios. Ahora, algunas personas cometen el error de adorar a la creación como si fuera Dios. El mundo no es Dios. Dios hizo el mundo. Así que no debemos adorar al mundo, no debemos hacer como los incas y adorar el sol, o hacer como los que vivían en Ur, de donde salió Abraham, que adoraban a la luna. O sea, no debemos adorar a la creación, porque la creación no es Dios. Dios, Él hizo la creación. Pero la creación es una obra de arte. Es un testimonio de la grandeza de Dios. Es un templo para su adoración. Después de crear el mundo, Dios preparó un lugar muy especial para el primer hombre, Adán. Lo conocemos como el jardín del Edén. Su lugar se describe con el nombre de 4 ríos. Ahora, nosotros sabemos dónde están 2 de esos ríos. El Tigris y el Éufrates todavía existen. El Gihón y el Pisón no sabemos dónde están o dónde estaban, si todavía existen o no. Entonces, esto nos da a entender que el jardín del Edén fue un lugar verídico, histórico. Si hubiésemos estado vivos en ese tiempo, lo podríamos haber visitado. No es una leyenda o un mito o un cuento, pero al mismo tiempo no es un lugar que podamos encontrar ahora.
porque ya no podemos identificar exactamente dónde estaba. Entonces no debemos pensar que los arqueólogos un día van a estar con sus palas y van a decir, oh, aquí ya encontramos el jardín del Edén. Ya no lo vamos a encontrar. Pero lo más importante no es exactamente dónde estaba, hay diferentes opiniones al respecto, sino lo que significa. Y hay varios detalles del jardín del Edén que se reflejan después en el templo de Salomón. Se menciona, por ejemplo, que había oro en la región donde estaba el jardín del Edén. Y vemos después en el templo que el lugar santísimo estaba completamente recubierto de oro. También se menciona la piedra ónice, que es una piedra negra. Y en el atavío del sumo sacerdote había una piedra de ónice que estaba labrada con los nombres de las 12 tribus de Israel. También podemos ver que había 2 árboles en el centro de ese jardín, que eran el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego en el templo vemos como un árbol el candelabro en el lugar santo, que incluso tenía formas de un árbol de almendro, que representa la dirección, tal como lo representaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos que había una mesa con el pan de la presencia, que representa la provisión y la vida, tal como lo representaba el árbol de la vida en el jardín del Edén. Hay otros detalles que podríamos mencionar, pero lo que podemos ver es que el jardín del Edén era un templo, así como el templo de Salomón fue un templo, es decir, un lugar de adoración. Fue un lugar para que Dios tuviera comunión con la gente que Él había creado. Y cuando entendemos correctamente el mundo, nos damos cuenta de que así debe ser el mundo también. El mundo que Dios creó, representado por el jardín del Edén, debe ser un templo donde lo adoramos. Ahora sabemos que ya no estamos viviendo en el jardín del Edén. Después de pecar, Adán y Eva fueron expulsados de ese lugar. Sin embargo, la creación sigue dando testimonio de la gloria de Dios. Romanos 1:20 dice esto: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Si tienes ojos para verlo, la creación sigue testificando de la gloria, la grandeza, la majestad de Dios. Ahora, si Dios ha creado un mundo tan maravilloso, entonces, ¿cómo debemos responder? Bueno, debemos adorar a Dios por la grandeza de su creación. Y encontramos en el libro de Salmos varios de los salmos que son expresiones precisamente de alabanza a Dios por la hermosura de su creación. Uno de mis favoritos es el Salmo 104. No lo vamos a leer ahora, es un poco largo. Te lo dejo para que lo leas en la casa. Pero podemos ver la hermosura de la creación y entender que Dios nos está revelando ahí su grandeza, su poder, su majestad. Y podemos entonces adorarlo. Debemos ser como un senderista que andaba en la Patagonia, allá por Chile, por Argentina, en el sur de América del Sur. Y de repente se subió a un lugar alto de donde podía ver unas lagunas de un color turquesa muy subido y unos picos que parecían alcanzar el cielo. Y cuando vio esa escena dijo que era como si una fuerza lo hubiese golpeado y no pudo hacer más que caer de rodillas. Y empezó a orar y dijo:
Señor, si así es el mundo que tú has creado, ¿cómo serás tú? Y cuando vemos la hermosura y la grandeza y la majestad de la creación, esto nos debe llevar a adorar a Dios y decir, Señor, si tú has hecho esto, ¿cuán grande eres tú? Si esto es solamente lo que producen tus manos, qué grande eres, qué maravilloso, qué majestuoso. Ahora, la segunda cosa que aprendemos en este pasaje es que Dios nos ha bendecido con grandes riquezas en su creación. ¿Cómo fue el jardín que Dios sembró para Adán y Eva? ¿Te fijaste en la descripción? Dice que Dios lo llenó de toda clase de árboles frutales. Dios podría haberlo llenado de puros manzanos o de puros duraznos. Y por más que te gusten las manzanas o los duraznos, estoy seguro de que después de comerlos por varios días ya te cansarías de estarlos comiendo. Pero Dios no hizo un mundo uniforme. Hizo un mundo de mucha variedad. Y yo creo que si nosotros nos pusiéramos a comer todas las clases de fruta que hay en el mundo, demoraríamos muchísimo tiempo en terminar de probarlos todos. Porque así como Dios en el jardín del Edén puso una gran variedad, así en el mundo que Él ha creado ha puesto una gran variedad de colores y de sabores, de olores y de texturas. Un científico cristiano en Brasil que se dedica a estudiar los peces, encontró en el río Amazonas un pececillo que nunca había visto antes. Tenía unas franjas de un azul neón con una cola amarilla y una cara que parecía de caricatura. Y cuando el científico vio este pez tan extraño, tan insólito, no pudo hacer más que ponerse a reír, ahí debajo del agua donde estaba buceando, mirando el pez. Y él después estaba relatando en la iglesia esta historia de ver este pez, y él dijo, Dios no solo creó la belleza, Dios creó el humor. Si nos podemos imaginarlo, quizás Dios se rió diseñando ese pez tan chistoso. La variedad es parte de su gozo. Entonces, si Dios ha creado un mundo tan hermoso, si puedo decirlo así, tan chistoso y tan vistoso, ¿cómo debemos responder? Bueno, una cosa muy sencilla que podemos hacer es dar gracias antes de comer. Un perro tiene la sensatez de mover la cola en gratitud cuando su amo le pone la comida, aunque solamente sean croquetas. Espero que nosotros seamos aún más sensatos que los perros y le demos gracias a nuestro amo cada vez que comemos algo, porque es por su generosidad que nosotros tenemos que consumir. También mostramos nuestra gratitud cuando ofrendamos de nuestros ingresos. Solo podemos trabajar y ganarnos el sustento gracias a la generosidad de Dios en su creación. Y lo reconocemos cuando le devolvemos una parte de lo mucho que Él nos da. Entonces hemos visto que Dios ha creado un mundo maravilloso, un templo, y cuando vemos la grandeza de la creación debemos ser movidos a adorar a Dios. Dios nos ha bendecido con grandes riquezas en la creación y debemos disfrutarlo dándole gracias también a Dios por lo que nos ha dado. En tercer lugar, este pasaje también nos enseña que Dios nos ha hecho responsables de su creación. Dios nos ha hecho responsables. Cuando Dios puso a Adán en el jardín, lo hizo para que lo cuidara y lo cultivara.
Si te preguntan cuál fue el oficio de Adán, Adán fue jardinero. Ese fue su oficio, a eso se dedicó. Ahora, después de pecar, ese trabajo que había sido para Adán una alegría, se convirtió en algo pesado. Pero la tarea sigue siendo la misma. Dios nos llama a cuidar de su creación y hacerla florecer. Nos puso en este mundo para convivir con los animales y las plantas, no para destruirlos sin razón. No somos los dueños de este planeta, somos sus guardianes. Además de poner a Adán a cuidar el jardín, Dios le dio la tarea de dar nombres a los animales. Entonces eso significa que Adán fue el primer científico. Porque una de las cosas que hace la ciencia es dar nombre a cada animal y cada planta y cada hongo y cada cosa viviente que se va descubriendo. Tristemente, hoy en día hay muchas personas que creen que la ciencia y la fe se contradicen. Sin embargo, muchos de los primeros científicos fueron cristianos, casi la mayoría. Y hasta el día de hoy hay muchos científicos que son cristianos. Fue su fe en Dios como creador que les dio la confianza para estudiar la creación. Por ejemplo, Johannes Kepler, que fue un astrónomo alemán que identificó las 3 leyes del movimiento planetario y fue uno de los primeros en defender el concepto de un sistema solar con el Sol al centro. Él dijo esto: la ciencia es el proceso de pensar los pensamientos de Dios después de él. Entonces, Dios pensó en cómo crear el universo y el científico trata de repensar, de entender esos pensamientos de Dios en su creación. Ahora, por supuesto, a veces los científicos se equivocan. A veces creen que saben más que Dios. Pero la ciencia tiene sus orígenes con Adán y no nos debe asustar. La ciencia, cuando se hace bien, nos permite apreciar con más atención la grandeza y la hermosura y la variedad de lo que Dios ha hecho. Y nos enseña también cómo cuidar mejor de la creación que Dios nos ha encomendado. Tú y yo no podemos resolver todos los problemas del mundo, pero podemos hacer florecer el rincón donde nos encontramos. Un pescador cristiano en Guatemala comenzó a notar que había mucho plástico tirado a la orilla del río donde él solía pescar. Y entonces un día, sin decir nada, decidió llevarse una bolsa de basura consigo cuando fue a pescar y empezó a recoger plástico y a llevárselo. Los otros pescadores observaban lo que hacía y al principio les daba risa, pero luego calladamente empezaron a hacer lo mismo y después de algunos meses el río estaba mucho más limpio. Bueno, uno de los oficiales del pueblo cercano empezó a averiguar quién había comenzado con el proyecto de limpiar el río y pues todos señalaban hacia ese pescador cristiano. Y cuando el oficial le dijo: ¿Y usted por qué hizo esto o qué? Él respondió: es que yo amo este río porque Dios lo hizo. Nada más. Nadie lo estaba pagando, nadie le dijo que lo hiciera, pero él amaba la creación porque amaba a Dios. Nosotros cuidamos y amamos al mundo porque Dios lo hizo. En esto reflejamos nuestra fe en el Señor, que hizo la creación y que también está haciendo una nueva creación. Un guardabosques que es cristiano dijo una vez que la preservación de los ecosistemas lo llevó a comprender mejor lo que dice Colosenses 1:20, que en Cristo Dios está reconciliando consigo todo. Y él dijo: yo no puedo salvar al mundo, solo Cristo lo pudo hacer. Pero estoy practicando para ver el mundo que Él está creando.
como cristianos, sabemos que este mundo es de Dios. El Dios que creó este mundo tan hermoso, un día lo va a restaurar y será aún mejor. Y si conocemos a Cristo, vamos a vivir para siempre en este mundo restaurado. Mientras tanto, mientras esperamos el regreso de Cristo, adoremos a Dios por su maravillosa creación. Sirvamos a Dios agradecidos por la bondad de su creación. Y hagamos florecer nuestro rincón de la creación. Si en esta mañana tú no conoces a ese Dios que lo hizo todo y que envió a su Hijo para rescatarnos y para que podamos conocerlo, al final del culto te invito a pasar adelante para que lo puedas conocer. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por ponernos en un lugar tan hermoso, por crearnos, Señor, una casa tan bella. Y te pido, Padre, que nos ayudes a ver las huellas de tus manos, Señor, en la creación y así adorarte. Que podamos recibir con gratitud todo lo que nos das y usarlo para servirte. Y que podamos cuidar, Señor, este lugar que tú nos has dado hasta que tú regreses. Oramos en el nombre de Jesús.